Bueno, vamos a empezar a grabar la clase y voy a compartir con ustedes las fases. Ahora ya vimos lo que es diseño curricular, ya vimos lo que es el currículum. Ujú, exacto, el currículum educativo y las clases de diseño curricular que pudiéramos tener, como son el diseño instruccional, que es en línea, o el diseño curricular, que es el que nosotros vamos a crear a partir de cero. Pero en cada parte del diseño curricular vamos a ver nosotros algunos autores. De hecho, quien está preparando la primera presentación ahora para octubre va a revisar en el libro de Frida Díaz, que tenemos ahí varios autores que menciona Frida. Entonces, entre esos autores, los autores nos van dando tanto los conceptos de diseño curricular como sus fases. Y Frida se encarga mucho de revisar esos autores porque son autores que han participado a lo largo del tiempo. Aquí tenemos la línea del tiempo. Déjenme que se las comparto a los de acá. Vamos a ver diferentes autores que a lo largo del tiempo han estado revisando ellos la parte de diseño curricular. ¿Sí? Desde su teoría, en qué consiste el diseño curricular, qué es el diseño curricular, qué es un currículum o cómo lo toman ellos en cada época, hasta las fases que cada uno de ellos está utilizando en el diseño curricular. ¿No quieren prender el ventilador? Como que ya se fabricó. Bueno, es que como venimos del salón que está en el aire acondicionado y estaba con todo, Ah, tenemos congeladas. está al revés. Y aquí viene cerrado. Bueno. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, Frankie, voy a hacerlo más grande para que lo veamos paso a paso, esta línea del tiempo. Aquí tenemos al inicio, ajá, a Franklin Bobby, que es uno de los que iniciaron con la parte del diseño curricular. Y él habla de que el currículum es simplemente una descripción de los objetivos que los alumnos deben alcanzar. ¿Verdad? Y para esta descripción de los objetivos que deben alcanzar, pues debe haber un proceso y en ese proceso, pues vienen muchos insumos para enriquecer ese currículum. Eso estábamos hablando en 1918, pero luego viene Tyler en 1949, donde Tyler es de los más importantes, si ustedes se acuerdan, lo vimos también en los conceptos. Tyler es muy importante porque Tyler empieza con el diseño curricular para capacitaciones en las empresas. ¿Sí? Para él era muy importante crear diseños curriculares que lo llevaran a capacitar personas que ya están dentro de una empresa. Entonces, él en su modelo curricular dice que debe de irse adaptando al grupo y a la realidad con un fin de aprendizaje, pero también que ese aprendizaje se utilice. Si no se utiliza, no tiene caso, como cuando nosotros entramos a un curso o a un taller o a cualquier, por ejemplo, entraron a la licenciatura, lo que vieron es, ¿para qué me va a servir? Sino para que lo estudien, ¿no? Entonces, Tyler desde entonces, desde 1949, decía, hay que tener esa visión. Y luego Brunner aquí que tenemos que desarrollar el movimiento del currículum que insistió sobre todo en la estructura de las disciplinas, que tuvieran una secuencia, que no fuera nada más algo por hacer, ¿verdad? Que es Brunner y, ¿cómo se llama? Cherlow, algo así. Bueno, ese no se distingue mucho. Y luego Hilda Taba, que también nos dice que acentuó la necesidad de elaborar programas escolares eh, sobre todo en una forma en que se diera una teoría curricular, pero que respondiera a las necesidades sociales. ¿Sí? Que fuera, por ejemplo,
las carreras que se han creado últimamente, supuestamente, responden a las necesidades sociales. Vamos a suponer, se crea una ingeniería para desarrollar energías alternativas, pues es una necesidad social ahorita imperante, ¿no? De que en vez de utilizar la energía eléctrica, utilizar el aire, la luz solar, ¿verdad? O, por ejemplo, ajá, ajá, exacto. Y ahorita los paneles solares también que están de moda, ¿verdad? Y que han bajado hasta sus precios por las necesidades y ya como el consumo que tienen más personas. Ujú. Y mejor, ¿verdad? Lo que sí no bajan son los autos eléctricos, vienen siendo muy caros. Cuando ahorita sería lo ideal para no gastar tanta gasolina, ¿verdad? Esas son las energías alternativas, entonces Hilda Taba dice que a partir de esas necesidades sociales y de la cultura para poder realizar cualquier programa, cualquier carrera o cualquier curso o taller. Y luego Glassman e Ibarrola, estas dos teóricas, nos hablan que el currículum pues, es un proceso dinámico de adaptación al cambio social y al sistema educativo. O sea, es precisamente lo que se ha hecho, fíjense, a partir de donde ya han cambiado algunos programas, es que se han adaptado de veras a los cambios sociales actualizados y ya no tenemos las mismas materias que teníamos antes, algunas han cambiado por necesidades. Antes era como algo muy tachado ver la parte de sexualidad humana, ahora se está viendo la necesidad de darla desde primaria, tercero, cuarto y quinto. ¿Por qué? Porque los niños se están despertando más con todas las nuevas tecnologías. Entonces, de ahí, entonces es la adaptación al cambio y al sistema educativo. Y por último tenemos aquí el Daniel Tanner, que nos habla de esas experiencias de aprendizaje planificadas y dirigidas, que son resultados intencionales. O sea, todo se hace buscando una intención clara para el aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué buscando una intención clara? Bueno, porque si ya estamos desarrollando algo, pues es porque queremos lograr algo. Y luego tenemos aquí a Jackson que nos habla de un currículum oculto que sirve como mecanismo de adaptación a la sociedad. Y es que fíjense el currículum oculto a qué se refiere. Tenemos un currículum que se establece, pero dentro de ese currículum, a la hora de adaptarlo a un contexto, entonces existe ese currículum que no se ve, porque cuando se adapta al contexto se modifica, se hace diferente. Vamos a suponer el currículum que se presenta en la nueva escuela mexicana a nivel nacional. Todos los estados manejamos los mismos contenidos, pero a la hora de adaptarlo a cada estado en sus condiciones y contextos es donde se hace la diferencia, porque es donde, entonces, donde nosotros aterrizamos en ese currículum que no ve Jalisco, que está adaptando Yucatán, que no ve Yucatán, que está adaptando Sonora, ¿verdad? En base a sus necesidades, como dice aquí, a las relaciones sociales del trabajo, del contexto y del lugar. ¿Sí? Entonces, ese sería Jackson. Del 92 en adelante hay otros, entonces ya tenemos ya a Frida, ya tenemos a Ángel Díaz, ya tenemos a César Col, que también hablan sobre los nuevos currículum educativos que se tienen que implementar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos otros sí, y son los mismos, por ejemplo, en este caso, Arnaz. Este autor también lo ve Frida Díaz en su libro, donde su concepto de currículum, pues es un plan que norma y conduce un proceso concreto de enseñanza. En ese plan que se formula y que se conduce, es donde nosotros vamos a observar algunas fases para ese proceso. Las fases de Arnaz mencionan, déjenme algo más pequeño para que se vea, 4 etapas, ¿sí? Sí, para que no andar arrastrando para un lado y para otro mitad.
Estas cuatro etapas es primero elaborar el currículum, es diseñar esos contenidos, diseñar ese formato, diseñar lo que se va a ocupar. Una vez que está diseñado, es definir la aplicación en base a las metodologías que se van a realizar. ¿Sí? O sea, es aquí ver qué metodología se va a utilizar para poderlo aplicar. Y una vez que tenemos esa metodología, buscamos ya la aplicación. En la aplicación no es simplemente aplicarlo, sino todos los elementos que se necesitan para aplicar el currículum. Y una vez aplicado, nos vamos a la evaluación del currículum. Estas son las fases que menciono. Y en esas fases hay elementos, ¿sí? Por ejemplo, en la primera fase que nos presenta Arnaz, nos dice que para elaborar ese currículum tenemos que formular primero los objetivos. Ahí está. ¿Sí? Él se va o sea, directamente a los objetivos. ¿Qué pretendemos que se estudie o que se haga? Luego se elabora un plan de estudios. ¿Qué contenidos responden a ese objetivo? Y después de que se hacen ya esos contenidos, se diseña un sistema de evaluación. Algo que nos responda hacia cómo vamos a comprobar que de veras realizamos o se cumplieron los objetivos. Y al final dice, vamos a elaborar fichas descriptivas o cartas descriptivas que nos digan cómo planear todo este proceso en el número uno, número dos y número tres. Para este autor, eso sería la elaboración del currículum con esas fases. Acuérdense que esta sería su primera etapa. ¿En qué? Para ese autor. Ajá, para ese autor. La segunda etapa, igual para este autor, Arnaz, nos dice que es ya la aplicación del currículum, ya lo vamos a llevar a la práctica porque para él ya se terminó con los objetivos, con el contenido y la evaluación. Y entonces nos dice que ocupamos para aplicarlo. Primero, los profesores que lo van a dar, los expertos, ¿verdad? En este caso, si no hay expertos, pues entrenarlos en ese tema. Y luego después elaborar esos instrumentos que va a evaluar si se cumplieron o no los objetivos. Ya aquí nos habla de seleccionar los recursos didácticos que vamos a ocupar, libros, cuadernos, impresiones, presentaciones, ¿qué se ocupa para todo ese proceso? Luego nos dice que ya en el sistema administrativo, ese currículum, ¿cómo lo vamos a establecer? Como un diplomado, como una carrera, como un curso, como un taller, ¿verdad? Que es la parte administrativa. ¿Qué le vamos a dar a nuestros estudiantes? Un diploma, una constancia o un certificado, dependiendo de lo que se está formando. Y por último, ¿en qué instalaciones físicas vamos a nosotros a dar ese currículum que estamos formando? Vamos a suponer que el currículum que se está formando es el de licenciados en agronomía. Pues son instalaciones muy diferentes a un currículum que se esté formando de enfermería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los recursos que se ocupan son muy diferentes. Por eso habla de adaptar las instalaciones físicas en donde se va a dar ese currículum. Que puede ser, como les digo, desde una carrera hasta un curso, un taller o un diplomado. Esa sería su segunda etapa. Y la tercera etapa ya lo llevamos a la práctica. Ya estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese currículum que se formó. Y una vez que lo llevamos a la práctica, nos vamos a la etapa de evaluación, que es entonces implementar ya los instrumentos que nos van a ayudar a saber si de veras se respondió al objetivo o no se cumplió, que es lo principal. Por eso dice que una de las partes pues son los objetivos particulares, pero si nos ayudaron a cumplir el objetivo general. Y luego el plan de estudios que realizamos, si fue adecuado para cumplir el objetivo o no, y las cartas descriptivas que él mencionaba, si fueron suficientes para el cumplimiento del objetivo que señalamos al inicio.
Entonces, Arnas en sus fases, pues habla de los objetivos, ¿verdad? De las cartas descriptivas y de la evaluación en el proceso que puede tener en el diseño curricular. Esas son fases de un solo autor. Vamos a ver otro autor. En este caso vimos a Glassman e Ibarrola, las dos autoras, que en su momento también nos hablaban en las etapas de lo que es el currículum, y él dice que es un instrumento para organizar y ordenar el proceso de enseñanza para cualquier profesión, para cualquier situación de aprendizaje y sobre todo para sacar profesionales eficientes, ¿verdad? Esa es una clave. Y en este proceso, pues propone también algunas fases. ¿Mande? ¿Sí, verdad? Bueno, ¿qué fases nos propone? En estas etapas que nos proponen, pues hay determinar los objetivos que vamos a cumplir, algunos objetivos operacionales que nos ayudan a generar el objetivo general, que apoyan al objetivo general y también algunos objetivos intermedios que en base a su jerarquización nos ayudan a establecer cuáles son las prioridades. ¿Sí? Y una vez que nosotros ya estructuramos esos objetivos, nos vamos a la evaluación de esos planes y programas que, aparte que estén vigentes, que vamos a modificar o que vamos a reestructurar o vamos a hacer uno nuevo. ¿Sí? Entonces, critican los planes y programas que ya están establecidos y dicen que podemos partir de esos mismos para rediseñar o podemos realizar uno nuevo. ¿En base a qué? A estas cuatro etapas que también ellas están revisando. Pero fíjense que ellas parten de un diagnóstico de necesidades. Y ese diagnóstico no es solamente un diagnóstico de inmediato de alguien que va a recibir un curso, sino de un contexto completo, político, social, eh, del estudiante, ajá, de la institución que lo va a dar, pero es un diagnóstico que nos lleve a un perfil, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que pensar en ese diagnóstico, porque en base a ese diagnóstico, entonces vamos a señalar lo que viene abajo, que son los objetivos de enseñanza y aprendizaje, porque responden a una necesidad. Entonces, ellas primero estudian el contexto de Ujú, todo para poder ver exacto. qué objetivos Ujú. tienen. ¿Qué clase de carrera, de curso o de taller se puede implementar En esta ajá, comunidad, como en ese lugar en base a las necesidades? Y es lo que les comentaba, nosotros tenemos que visualizar en nuestro tema de curso taller precisamente esa parte, qué necesidades son las que yo observo en mi contexto. Y tiene que ser en mi contexto inmediato para no irme a otro contexto, porque sería muy desgastante hacer todo un análisis de diagnóstico político, económico y cultural en otro lado donde yo no estoy en contacto directo. ¿Sí? Bueno, y una vez entonces que vemos ese diagnóstico, nos vamos ya a los objetivos. Y ya viendo los objetivos, entonces sí nos vamos a un sistema de evaluación que nos dé los indicadores para evaluar esos objetivos, ¿verdad? Y sobre todo que evalúe el que sí haya respondido a las necesidades que se detectó al inicio. Y al final, pues ya vemos la comunidad. Aquí ellos hablan de que tenemos que hacer partícipe a toda la comunidad para que la comunidad nos diga, ¿saben qué? Estuvo muy bien el curso que dieron porque sí respondió a lo que nosotros necesitábamos.
Como cuando empezaron los nidos de lluvia, no sé si se acuerdan, juntaban la comunidad, las capacitaban para ver en qué consistían los nidos de lluvia y luego ya entonces se hacían acreedores a esos tanques gigantes que hacían todo el proceso para que los nidos de lluvia fueran agua potable, ¿verdad? Entonces, hicieron un curso con la comunidad y entonces la comunidad ya ahora valora si sí o si no respondió a esas necesidades específicas. ¿Ok? Bueno. Y en esas fases, entonces, Gladman e Ibarrola ven y observan ya que parten de un objetivo general o de varios objetivos generales. A partir de ahí dijimos, empiezan los objetivos de operación o los objetivos que van a responder al general, pero que también van a responder a las necesidades. Y aquí hablamos de objetivos específicos o de objetivos intermedios. Esos objetivos intermedios nos pueden apoyar a que sean como los cortes en el proceso para ver si se está cumpliendo el general o no. Y si no, regresarnos al inicial. Y entonces en esa estructuración, esos objetivos intermedios se van jerarquizando. ¿Cuáles son los que tienen prioridad? ¿Cuáles son los que van después? Y así sucesivamente. ¿Sí? Para luego ya implementarlos en un plan vigente y rediseñar o hacerlo de nuevo desde cero, como el que vamos a hacer nosotros de cero. ¿Sí? Y ahora il data, que también la vimos en la línea del tiempo, ¿verdad? Entonces, il databa, de alguna forma también eh, empieza a formular objetivos. Y en su proceso de todos estos elementos que tenemos aquí, nos da estas etapas en este mismo, se puede decir, jerarquización. Nos habla del diagnóstico de necesidades, también formula objetivos, se seleccionan esos contenidos, se organizan los contenidos también en base a las necesidades y a las prioridades, y luego ya después se seleccionan las actividades. Ya cuando están todos los contenidos y todo, se hacen las actividades y se organizan esas actividades de aprendizaje según cada uno de los contenidos que hemos presentado. En ese mismo modelo, pues vemos también el sistema de evaluación, como lo vimos con Arnaz y como lo vimos con Glassman e Ibarrola, ¿verdad? También ese sistema de evaluación que se va a ir implementando en base al desarrollo de cada una de las etapas. Si están respondiendo paso a paso a lo que serían las necesidades de el cumplimiento de los objetivos iniciales. ¿Sí? Y Johnson, que también lo vimos en la línea del tiempo, él en su currículum habla que no es solamente un proceso, sino que es una guía establecida donde se enlazan la teoría con la práctica, y que no solamente es así como un papel de aprendizaje. Y en ese enlace pues habla de que hay una base de temas, ¿verdad? En donde vamos descomponiendo ese tema con los aprendizajes, con los procesos, con los recursos, con todo lo que se va a ocupar para nosotros tener esa, le llama anatomía de un currículum. ¿Verdad? Si nos vamos a la palabra anatomía, vemos que es todas las partes, pues el currículum también tiene una serie de partes para cumplir las metas y los objetivos de aprendizaje. Esa es la parte de Johnson. Y Panza, que es otro autor también muy reconocido, lo van a ver con Frida, nos habla de ciertos niveles, en donde vamos a señalar la elaboración del plan de estudios como un logro, ¿verdad? Para ir a las funciones profesionales. Y no habla solamente de profesionales como licenciados, sino también como técnicos, porque es práctico en ese diseño.
Y en su segundo nivel, pues es un diseño por módulos que sean autosuficientes, que no dependan uno de otro. Sí que tengan secuencia, pero que no dependan uno de otro, ¿verdad? En el tercer nivel, pues habla de que los docentes deben de implementar precisamente ese diseño autosuficiente. Y en el cuarto nivel volvemos a la evaluación. Casi todos, si te fijas, son, por último, la evaluación. Ujú, es lo que se maneja en la evaluación. Y aquí están los 10 puntos. Pues, no sé si vamos a hacerlos grandes para alcanzarlos a ver. ¿Quieres leérnoslos para que? Modelo de panza. Ujú, de Margarita Paz. Margarita Paz establece los siguientes criterios que orientan el crecimiento cultural modular integral. Uno, educación, docencia, investigación. Dos, módulos con comunidades autosuficientes. Tres, análisis históricos críticos de las prácticas profesionales. Cuatro, ejes de transformación. Cinco, relación teórica y práctica. Seis, relaciones escuela-sociedad. Siete, fundamentación epistemológica. Ocho, carácter interdisciplinar primario de la enseñanza. Nueve, concepción y aprendizaje de los objetivos de la enseñanza. 10, rol de profesores y alumnos. Ok. El 8 que dice carácter interdisciplinario, acuérdense que la interdisciplinaridad es como la parte que se relaciona en diferentes áreas. ¿Sí? Un currículum, por ejemplo, tiene que desarrollarse a nivel social, a nivel psicológico, a nivel práctico o a nivel de muchas áreas de las ciencias sociales, de las matemáticas. O sea, esa es la parte interdisciplinaria, que nos da un conocimiento amplio de diferentes áreas, independientemente de que sea exclusivo para una. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de su carrera en ciencias de la educación o pedagogía, independientemente de que sea exclusivo de eso, ustedes vieron psicología, sociología, vieron historia, vieron matemáticas, biología, o sea, eso se llama interdisciplinaridad, ujú, de varias materias. Y aquí pasa, lo principal es que nos habla de esa relación teoría-práctica y de escuela-sociedad para responder a sus objetivos como parte de los módulos autosuficientes. O sea, sí se relacionan, sí hay una secuencia, pero cada uno se puede dar de manera individual y tener un conocimiento individual. Y las etapas, los niveles que maneja, también son cuatro. Y si los vemos, los analizamos, vemos que terminamos otra vez con la evaluación, ¿verdad? Con esa evaluación que nos permite conocer todo lo demás, si de veras respondió o no a esa parte. Y fíjense que esa evaluación se da en todas las carreras. Aunque ustedes no lo vean, al final hay una como autoevaluación de lo que aprendí, no aprendí y de las capacidades con las que yo salgo de una carrera. O sea, ¿para qué me sirve? ¿En dónde la voy a utilizar? Hay un seguimiento a veces de egresados y en ese seguimiento se ve hasta dónde llegó las carreras. ¿Sí? Y ahorita, por ejemplo, si nos vamos a pensar en una carrera que tuvo un boom gigante que es criminología, y nos vamos a ver la evaluación de esa carrera que hubo en un montón de instituciones, ¿verdad? Que muchas instituciones se contagiaron de ese boom. ¿Dónde están esos criminólogos? ¿En qué están trabajando? Exacto, o sea, ¿qué han hecho para ejercer su carrera que estudiaron? Y que fue un boom porque salieron esas series ajá, que contagiaron a México, pero que en ningún momento se comparaban. Exacto, había un lugar para cada uno de esos criminólogos. Mientras entraban 25 a un aula, solamente uno iba a tener trabajo en un semestre. Entonces, esa parte es como la evaluación de los planes de estudio. ¿Qué pasó con esos criminólogos que salieron? Y aquí tenemos un autor muy
relevante que ya decíamos, Tyler, ¿me ayudas a leerlo? El modelo de Steiner. Este autor presenta su propuesta como un método racional para ayudar a analizar e interpretar el currículum y el sistema de enseñanza en cualquier institución educativa. Desde 1973. Su diseño se basa en cuatro preguntas. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? Curso, taller, diploma, carrera, materia o disciplina. ¿Cuáles experiencias educativas ofrecen mayor posibilidades de alcanzar esos fines? ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz estas experiencias? ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos concretos? Fíjense bien, primero, para pensar en un diseño tenemos que pensar qué finalidad pretendemos alcanzar con ese diseño. Si pensamos ahorita en nuestro tema para diseñar el curso taller o como le llamemos, en ese tema hay que pensar también qué deseo alcanzar sobre ese tema, qué pretendo que pase con los alumnos a los que va dirigido ese tema de curso o de taller. Y ya lo tengo que ir pensando, porque cuando ya lo vaya pensando, entonces voy a empezar a pensar en el modelo de Tyler más allá que nada más pensar en un tema de investigación. ¿Por qué? Si nos vamos a los objetivos de aprendizaje que maneja Tyler, nos habla que se ocupa un especialista. ¿Quién es el especialista? Ustedes. Porque ustedes van a ser los especialistas de la creación de ese curso taller. ¿A qué esa sociedad va dirigido y a qué alumno? Esa es la parte que ustedes tienen que definir. Esa sociedad es su contexto inmediato. ¿Cuál es su contexto inmediato del que van a ustedes a pensar en el curso o taller? De escuela, de trabajo o donde viven. Porque también donde viven hay necesidades para cursos o talleres. ¿Qué clase de alumnos van a tener? Alumnos de preescolar, alumnos de primaria, de secundaria, alumnas mamás, alumnas de la tercera edad, alumnos papás de una escuela. ¿Qué clase de alumnos vamos a impactar? Y una vez que tenemos definido esa parte, nos vamos a la fundamentación epistemológica que nos dice Tyler, tiene que ser funcionalista. O sea, el conocimiento tiene que ser algo que les va a funcionar y que lo van a aplicar. Por eso es pragmática y utilitarista. Si no, nadie queremos entrar a un curso o taller que no funcione, que no nos sirva y que no lo pongamos en práctica. ¿Sí? Eso es súper importante. Por eso nos vamos a basar en algunas situaciones de Tyler, porque él nos está diciendo, tiene que servir para algo y tiene que ponerlo en práctica. Por eso parte, como lo vimos con Glassman y Barrola, de una necesidad. ¿Sí? Bueno, y luego nos vamos a César Cole. Si quieres, arrímate para que nos ayudes a leer, sirve de que te escuchan más de cerca aquí. El currículum, fundamentos del currículum César Cole. El currículum es un eslabón que se sitúa entre la Declaración de Principios Generales y su traducción operacional, entre la teoría educativa y la práctica pedagógica, entre la planificación y la acción, entre lo que se prescribe y lo que realmente sucede en las aulas. Son pues actividades que responden a una finalidad que se dificulta de acuerdo con un rango de acción determinado. Es decir, son actividades que están al servicio de un proyecto educativo. La primera función del currículum, por razón de ser, es la de explicitar el proyecto, las intenciones, el plan de acción que preside de las actividades educativas escolares. El currículum es una guía para los encargados del desarrollo, un instrumento útil para orientar la práctica pedagógica, una ayuda para el profesor. Esta función implica que no puede limitarse a enunciar una serie de intenciones, de principios y de orientaciones generales que al estar excesivamente alejados de la realidad de las aulas, sean escasas o nulas ayudas para los profesores. El currículum debe tener en cuenta las condiciones reales en las que va a tener que llevarse a cabo el proyecto.
situando justamente por una parte las intenciones, los principios, las orientaciones generales, y por otra la práctica pedagógica. Fíjense cómo César Col hace una diferencia muy grande entre lo que es el instrumento del currículum y lo que en realidad es ya la práctica. Porque a fin de cuentas, cada maestro, cada docente, cada lugar, cada experto tiene su forma para llevarlo a la práctica. Y en ese estilo de la práctica es donde radica la diferencia, que aunque sea el mismo, se hace una diferencia grande según la personalidad de quien lo aplica, según el contexto donde se aplica, ¿verdad? Y la funcionalidad que va a dar en ese lugar. Aquí volvemos al ejemplo de el contenido de educación básica. Es el mismo en toda la República Mexicana, pero se aplica diferente en La Paz, que en Quintana Roo, que en Colima, que en Guadalajara, e inclusive que en la Sierra. Se aplica diferente, porque los contextos son muy diferentes. Sin embargo, los contenidos son los mismos. Y aquí es entonces esa parte de la práctica pedagógica que nosotros hacemos con ese instrumento que se llama currículum. Por eso la planificación y todo lo demás. Y entonces César Col nos dice, en una propuesta curricular, primero tenemos que poner atención a cómo aprende el alumno, y ahí es muy importante que nosotros en nuestra propuesta curricular que vamos a hacer, pensemos cómo aprende nuestro alumno que vamos a tener. Si son padres de familia, ¿cómo aprenden los padres de familia? Porque no aprenden igual que los niños de primaria, ni aprenden, ni sus intereses son los mismos que uno de secundaria o que un preescolar. Entonces ahí sí tenemos que tomar en cuenta las características, como dice aquí, antropológicas, o sea, del ser humano, íntegro, sus características biológicas, sus características de madurez y de contexto, ¿sí? Para nosotros saber cómo va a aprender, qué clase de proceso, qué clase de metodología vamos a emplear para nuestro alumno que vamos a tener en ese curso o taller. Entonces son características antropológicas, psicológicas, sociales del contexto donde va a ser aplicado y lógico las pedagógicas que son al nivel que nosotros vamos a dar ese curso o taller. Y como ya les había comentado, no lo vamos a aplicar, pero sí tenemos que aterrizarlo a la edad que vamos a dirigir. ¿Sí? Y pues una vez que nosotros ya tenemos ese contexto de nuestro nuevo alumno, de nuestro alumno en ese curso o taller, pues ya pues, empezamos con ver qué objetivos generales vamos a implementar y establecer las áreas en las que esos objetivos van a intervenir para luego realizar los objetivos específicos y terminales y ya organizar una secuencia, ¿verdad? De contenido y de proceso educativo. En eso mismo, los componentes que nos dice César Col son muy esenciales en lo que vamos a realizar y nos dice, tenemos que visualizar qué enseñar. ¿Qué vamos a enseñar en ese curso o taller? ¿Cuándo lo vamos a enseñar? ¿Cuándo es, por ejemplo, los viernes puede ser? Vamos a interpretarlo, vamos a hacerlo como que lo vamos a aplicar, o los sábados, si es vamos a suponer un curso para personas de la tercera edad, para empoderarlas emocionalmente, porque acuérdense que las personas de la tercera edad sufren mucho de depresión. Vamos a darles un taller en mi colonia a las personas de la tercera edad para empoderarlas emocionalmente. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Sí? Los sábados en la noche, que es cuando no tienen que hacer y están maquiavelando en su mente. Los sábados en la noche van a tener un pretexto de reunión, donde a lo mejor llevamos un coffee break y ya se emocionan para la ida. ¿Cómo lo vamos a enseñar? Porque tenemos que llegarles a esas personas de la tercera edad en sus emociones, en sus, se puede decir,
tengo que saber lo importante que han sido los montos para su Exacto. para que ellos puedan ver la realidad, que realmente un momento para los estudiantes de derechos para Exacto. y de ahí partiendo a cómo es necesaria escribir y que a veces como vosotros hijos o personas nada más pueden no valorar pues, el trabajo que hicieron desde un hijo de los Para llegar a donde llegaron y para tener lo que tuvieron, ¿verdad? O sea, exacto, darles esa importancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero entendiendo esa etapa. ¿Verdad? Entendiendo la etapa de cómo aprenden también, que es igual casi que en el adolescente repitiéndoles varias veces esa parte para que ellos se la crean y se empoderen de ese conocimiento, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a evaluarlo? Pues con la actitud. ¿Cómo vamos a evaluar la actitud? Probablemente con una lista de cotejos y nos vamos a los instrumentos o a lo mejor con un cuadro de doble entrada donde ellos definan cómo venían, qué aprendieron, pero, ajá, exacto, cómo desarrollaron esa... Por ejemplo, maestra, como ahí también puede ser cuando te lleven un compromiso, ¿no? Exacto. Ujú. O tareas significativas diarias, ¿verdad? Ahora se van a encargar de cuando se bañen, no simplemente meterse y bañarse, no, de precisamente no tallar su cuerpo, agarrar un jabón, desde ahí el empoderamiento, ajá, de tocar su cuerpo con un jabón suave, de no sentirse agredidas con un estropajo duro, que era la costumbre que tenían algunas personas ya mayores. O sea, muchas cosas que podemos cambiar con un taller de esos. ¿Sí? Literalmente, a veces, Exacto. ya Ujú. después de un poco cuidado, también lo Exacto. Entonces aquí ya vamos viendo hasta temas que pueden ir en ese taller, ¿no? El autocuidado, ajá, la autocompasión que deben de tener hacia ellos mismos, porque son muy rígidos en juzgarse a ellos mismos, ¿no? ya esté bien, Exacto, ya no sirvo para nada. todo esto, Exacto. Ujú. Entonces, es un taller que se me ocurre, pero es muy bueno, ¿no? Para la sociedad donde estamos. Entonces, probablemente lo pensemos y lo pudiéramos realizar, ¿sí? En un contexto. Entonces, en base a cualquier tema, como en este que pensamos ahorita y que ahondamos en él, en el tema que ustedes estén pensando también es qué enseñar, ¿sí? Cuándo enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar esa enseñanza en ese curso o taller. ¿Se fijan cómo cada uno de los autores nos están dando pequeños insumos para ir pensando en nuestro curso o taller? Porque ya lo vamos a empezar la siguiente semana, ¿eh? Ya la siguiente semana, después de la primera fase que nos den sus compañeros del primer tema, empezamos con la primera parte del curso o taller. ¿Sí? Bueno, y ahora tenemos a Ángel Díaz y a Frida Díaz. Y aquí tengo a su compañera que me ayuda a leer para no desgastarme tanto. No se crean, para que escuchen otra voz. que Elías Barriga propone abandonar el modelo de evaluación, el modelo de evaluación individualizado, y pasar a uno de vinculación social, un modelo muy similar a la que tiene, donde los profesores evalúan a los alumnos con base en lo que realmente vieron en el plan de estudio. Para recibir las evaluaciones se reúnen todos los profesores para analizar los resultados y ver qué pasó con la enseñanza y con lo que quedó pendiente. Fíjense en la evaluación que propone Díaz Barriga en base a todos esos currículums. O sea, que no sea nada más de si aprendió o no aprendió el alumno. No, que sea una evaluación que realmente nos diga si en realidad cumplió o no cumplió con lo que nosotros requeríamos, a lo mejor con un perfil de egreso, ¿verdad? O saben aplicarlo, pues desde el de la Exacto. Si de veras eh, alcanzaron las competencias para... Es como que si nosotros contestaron, sacaron bien, pero realmente saben utilizar con los que Exacto. Ujú. O como lo que hacen comúnmente, eh, lo que hacen los maestros de secundaria. Revisan un cuaderno y tienes 10. Pues sí, pero ¿qué aprendió el alumno?
Sí, exacto, nada más escribir, pero no sabemos la calidad del aprendizaje del alumno, ¿verdad? ¿Y qué dice Frida? En todo currículo hay una doble finalidad. La implícita, la implícita generalmente relacionada con la reproducción de la ideología dominante. La explícita representa los objetivos de realizar, que indican como mayor o menor claridad lo que se pretende, en la que en algunas formas se manifiestan las funciones de conservación, reproducción o transformación que cumple con la educación. El análisis de estas funciones de- permite detectar el carácter innovador de los nuevos currículos Ujú. representados por el potencial de transformación respecto de la concepción del hombre, la ciencia, el conocimiento, la relación con la sociedad, tenta las visiones conservadoras de la educación humana. Fíjense, lo que nos dice Frida Díaz y nos va a decir en el primer tema, sobre todo es ver el currículum más allá que un simple instrumento, ¿sí? Es un contenido que se ha realizado, pero que podemos modificarlo, sobre todo en relación a nuestro contexto que estamos dando. Y una forma en la que nosotros podemos modificarlo no es precisamente los contenidos, sino los aprendizajes que se puedan dar. Y Frida nos habla, ya vamos a ver en las siguientes eh, no, en las presentaciones que ustedes dan, porque aquí es donde entran la fundamentación del currículum, la elaboración de un perfil profesional, la organización de esa estructura curricular, ¿sí? Y la evaluación continua del currículum. Cuando ustedes vean los capítulos de Frida Díaz, entonces vamos a ir viendo cada una de esas fases que nos menciona aquí en esta diapositiva. Y así entonces también ver que Frida parte, van a ver ustedes en las primeras presentaciones de una investigación de necesidades. A partir de esas necesidades, entonces empezamos con la elaboración de un perfil de egreso, que es lo que queremos, o lo que dijera Tyler, la finalidad, ¿verdad? Que pretendemos revisar en nuestro currículum, realizar en nuestro currículum, y de ahí la fundamentación, que debe de tener una fundamentación teórica, ¿verdad? Para justificar debidamente nuestro currículum, nuestro curso, nuestro taller, y luego ya la organización estructural de todos los contenidos que vamos a encontrar. ¿Sí? No vamos a inventar nada, porque en cada una de las fases que nosotros vayamos a hacer para el currículum, no vamos a llegar a la implementación, pero vamos a hacer una investigación para que esas fases tengan una fundamentación teórica. Y aquí, ya en las etapas, tenemos cada una de las partes que vamos a ir elaborando en nuestro proceso de elaboración del currículum. ¿Sí? Y pues llegamos hasta aquí con Frida, porque ya Frida, ustedes la van a ver ya más a fondo en cada uno de los capítulos que van a exponer. ¿Ok? Y pues hasta aquí nos quedamos el día de hoy, con las tareas del diseño curricular que nos presenta Frida, que ustedes también las van a ver, los diagnósticos, la modelación de ese currículum, la estructura curricular que va en secuencias, la organización y puesta en práctica que no vamos a realizar, pero vamos a imaginárnosla, y también el diseño de los instrumentos que evalúen ese currículum. Y pues terminamos por el día de hoy de los pases que vimos con los distintos teóricos. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.